listos para entrar como lo hacemos cada noche a su casa para compartir juntos este último tramo del día, este último tramo de la semana laboral a las puertas de un fin de semana largo, listos para disfrutar. Y lo vamos a hacer en esta noche escuchando una historia, para ser exacto, dos historias que se entrelazan, muy interesantes y muy impactantes, que escuché hace apenas 45 minutos y estoy seguro que cuando usted las escuche va a quedar impactado también. Así que queremos que se sume al diálogo, que se sume a la charla a través de nuestra vía de comunicación, que vamos a poner en pantalla como lo hacemos cada noche. Allí está, es el 1127770000, y como siempre aclaramos, si usted nos escribe desde el exterior, más 54 911 2777 0000. Ya estamos listos para recibir sus mensajes, sus saludos, sus preguntas, sus comentarios para con la charla y para con nuestros invitados, a quienes les damos la bienvenida. Son Walter Hofkamp y Helle Telk. ¿Lo pronuncié bien? Sí, perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? Bien, muy buenas noches. Bueno, muy contentos de estar aquí. A Helle la conocía de vista, compartimos una actividad, y a Walter lo acabo de conocer. Un gusto, un gusto. Lo mismo para mí, una bendición. Bueno, vamos a empezar un poco con la historia de Helle, que se entrelaza increíblemente con la tuya. Sí, claro. Empezá contándome tu historia, Helle. Cuento la parte que tiene que ver con Hofkamp, obvio, con mi amigo Walter. Correcto. Todos saben, me conocen mucho la gente. Yo me crié en un orfanatorio, 14 años, 18 años, de los 4 hasta los 18, y cuando tuve que salir, en esos 14 años del hogar, lo más impactante que me pasó y terriblemente beneficioso para mi vida espiritual sobre todo, fue aprender a orar. Y la persona que me enseñó a orar de una forma tan preciosa fue la mamá de Walter Hofkamp, que me enteré con el tiempo que era su mamá. Porque en aquel momento era bien soltera. Claro, esta señora se llamaba Angélica, y la verdad que fue para mí una celadora espectacular, no buena, espectacular. Ella un día me dijo: bueno, Helle, yo te voy a dar un consejo, que si vos querés lo agarrás, si no, no, pero si lo agarrás, que lo hagas a fondo. Acá hay un cuarto de oración, y vos, si cualquier cosa que necesitas, puedes entrar a ese cuarto, pedirle a Dios lo que querés, y el Señor te lo va a dar. Y yo le dije: usted me está diciendo que Dios me da todo lo que yo no tengo mamá, no tengo papá, no tengo casa, no tengo ropa, no tengo cuaderno, no tengo libros. Usted me dice que todo me va a dar Dios. Y ella me dijo: absolutamente. Y yo era chiquita, yo creo que tendría 6, 7 años, más no. Pero ella en ese momento me dijo tan contundente la enseñanza, que ella como que me pegó esa enseñanza, como me la grabó en el corazón y en la mente. Y la verdad, yo seguí esa vida, ese consejo que ella me dio. Los 14 años viví arrodillada en el cuarto de oración. Y esto es verídico, es real. Entonces cada vez que yo necesitaba un cuaderno, una casa, una mamá que me diera cariño, una abuela, iba al cuarto de oración, le pedía a Dios, y absolutamente Dios me respondía. Yo he visto milagros de Dios todos los días, y gracias a una hermosa celadora que se llamaba Angélica. Pasó el tiempo, yo crecí en el hogar, y a los 18 años salí del hogar, y resulta que pasó el tiempo, me casé, tuve hijos, y siempre recordando a Angélica de una manera muy especial. Cuando yo escribí Divina Adopción, enseguida tenía ganas de ir a Mendoza, que estaban los hijos de Angélica. Yo sabía que iban a una iglesia ahí, y yo quería que me conociera a los hijos de Angélica y decirles gracias por la mamá que tuvieron. ¿Nunca más la habías vuelto a ver? No, ella falleció y ya no tuve nunca más nada que ver con ella. El asunto es cuando yo, cada vez que veía a alguien de Mendoza, digo: decía que me inviten a la iglesia de Hofkamp, que quiero conocer a los hijos. Nadie me daba bolilla, no se daba, hasta que un día recibo un mensaje precioso por el WhatsApp de Walter. Me dice: yo soy Walter, le vivía en España ya, soy Walter, soy hijo de Angélica, y leí tu libro. Y yo dije: bueno, acá está la conexión que yo tanto quería. Entonces ahí empezó nuestra relación, me contó
contó cosas, papeles viejos que empezó a buscar de su mamá, llorábamos por WhatsApp con cosas que me contaba y nos pusimos a charlar mucho, fuimos teniendo charlas muy lindas y así empezó mi conexión con él. Increíble cómo personas pueden marcar la vida de alguien, ¿no? Claro. Y de alguien tan, si me permitís la expresión, tan desfavorecida como era tu caso. Obvio, sí, sí. Y alguien puede marcar el rumbo, no solamente de la vida, sino de la vida espiritual de alguien, sí, ¿no? Bueno, y contame un poco tu historia, Walter. Bueno, la historia en relación a Gele, pues para mí era desconocida, no sabíamos nada de ella. Yo siempre supe que mi madre había sido celadora unos años en el orfanato de Quilmes, porque mi padre la conoció allí, la fue a buscar allí, precisamente para casarse con ella. Descubrimos la historia de Gele un poco por ciertas casualidades. Una vez que mi madre falleció en el año 2002, años después, mis hermanos, sacando papeles y tal, encontraron un diario que mi madre tenía, donde ella escribió su llamado al orfanatorio. Ella vivía en un pueblito al norte de Córdoba, en Dianfunes, y ella dejó por escrito allí cómo el Señor impactó su vida para ir al orfanato de Quilmes. Cuenta algunas historias de las situaciones que vivió durante los 3 años que estuvo en el orfanato, y en una de las páginas dejó una lista de los niños por los cuales ella oraba. Entonces, fue precisamente en esa misma época que descubrimos ese diario, cuando Gele viajó a Houston a presentar su libro Divina Adopción. En Houston se encontraba en la iglesia donde ella presentó su libro una tía de mi esposa, que cuando compró el libro y leyó acerca de mi madre, se acercó a Gele y le dijo: mi sobrina está casada con el hijo de Angélica, con Walter. Entonces Gele me hace una dedicatoria del libro y la tía de mi esposa nos la hace llegar a España. Ese libro pues precisamente está dedicado por Gele, y ella me dice allí lo que acaba de contar. Tu madre un día me dijo: entra en este cuarto y todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y ella cierra la dedicatoria con: ella era una hermosa sierva de Dios. Entonces, a partir de ahí, yo en el libro Divina Adopción aparecía un correo electrónico, lo envié, nunca tuve respuesta, no sé qué habrá pasado con eso, pero a través de Facebook o de alguna manera conseguí el teléfono de Gele y le mandé un WhatsApp. Y entonces ahí comenzamos a, claro, cuando yo leo el libro de ella, voy a la lista y encuentro que la número 17 de los niños por los que mi madre oraba era Gele. Sí. Qué increíble, ¿no? Qué increíble las cosas que Dios hace. Sí. Ya lo creo que sí. Muy bien, tu mamá sale del orfanato, se casa con tu papá, ¿y van a dónde? Bueno, a Bariloche. Bueno, no, perdón. Mi padre... Es una historia que tiene muchas idas y vueltas, muchos recovecos, claro. Mi padre era viudo cuando se casó con mi madre. Él se había casado previamente con Lidia Martínez, que también había sido una celadora en el orfanato de Quilmes. Ellos, mientras estaban noviando, descubren que ambos tenían una carga por la ciudad de Bariloche, y aunque mi padre todavía no había salido a tiempo completo, él tenía una empresa de electricidad, y se fueron a Bariloche, se casaron y se fueron a Bariloche con el propósito de abrir allí un testimonio, cosa que realmente hicieron. Allí nació mi hermana mayor, Susana, que también ya falleció hace unos años atrás por un problema grave que tenía y mi hermano Abel. Cuando queda embarazada de Abel, a Lidia le descubren un cáncer, y era un cáncer muy agresivo, de modo tal que le sugieren que aborte.
Mi padre y Lidia deciden no abortar, ir adelante. El niño nace perfectamente. Ella parecía haber superado el cáncer, pero un año y poco después del nacimiento de mi hermano Abel, el cáncer vuelve a despertarse y ya había avanzado agresivamente, y finalmente Lidia parte aquí ya en Buenos Aires. Ellos tienen que volver porque obviamente allá en Bariloche tenían muchas limitaciones en ese momento y la familia toda lejos, ¿no? Entonces ella fallece aquí en Buenos Aires. Y tu papá queda viudo, me decías, muy joven, claro, mi y con dos hijos muy pequeños. 30 años, con una niña de 5 y un varón de 2 años, y Lidia antes de morir le hace mención de mi madre, porque la había conocido en el orfanato antes. Entonces, mi padre, bueno, no es que ella le dijo que se casara con mi madre, pero mi padre vuelve al orfanato unos años después y le entra en contacto con mi madre y la cosa funciona. Se enamoran y entonces Lidia sale ya del orfanato, se hace cargo de Susana, mi hermana mayor, y se la lleva de Anfunes, y Abel queda con los abuelos aquí en Buenos Aires un tiempo más, hasta que mi padre se casan en Dianfunes, van a Mendoza ya a dedicarse al pastorado. Mi padre ya estaba a tiempo completo. Mi padre usó esos 2 años o 3 años de viudez para recorrer Argentina como colportor, vendiendo Biblias, predicando, y encontró un enorme consuelo en la meditación del libro de Job. Entonces, él a lo largo de su ministerio predicó muchas veces sobre el libro de Job, y siempre le pedían que pusiese por escrito lo que él compartía, claro, ¿no? Que era de mucha bendición. Entonces, los años pasan, en Mendoza hemos nacido los 3 hijos de este segundo matrimonio de mi padre. Yo soy el primero, me sigue Gladys y luego Adrián. El Señor nos llama a nosotros a la obra misionera, salimos, pastoreamos durante 10 años en Mendoza, y luego el Señor nos abrió las puertas para ir a radicarnos en España y pastorear allí una iglesia que nos invitó, que necesitaba liderazgo, y hemos estado ya por 30 años en España sirviendo al Señor. Pero cuando nosotros nos vamos a España en el año 94, unos días después mi padre tiene un infarto y sufre una operación, le hacen 3 o 4 bypass, ya no recuerdo exactamente, pero en esos periodo de recuperación viaja a España con mi madre, está 6 meses con nosotros, y nosotros le pasamos en limpio lo que ya algunas hermanas habían trabajado a máquina. Nosotros ya estábamos trabajando con ordenadores y le pasamos en limpio el libro para que él lo pudiese publicar, cosa que conseguimos hacer unos años después, en el año 1999. Mirá vos, increíble. Lo voy a mostrar. A ver, ahí está. Lo asombroso del libro de Job, de Juan Ofcamp. Qué interesante. Te contaba que hace poco hicimos un programa con Guillermo Monchau justamente sobre el fascinante libro de Job, ¿no? Sí. Mi padre publicó el libro, prácticamente lo regalaba a todos los que le visitaban. Él era un pastor, no tenía ningún interés comercial, sino de bendecir, ¿no? Y era su gran sueño volverlo a editar. Resulta que el año pasado, predicando en un congreso, se me ocurrió contar algo de la historia de mi madre y de Hele, y desde el púlpito dije: tengo que escribir un libro con esta historia porque mucha gente que me escucha me lo pide, tienes que escribir esto. Yo he preparado una historia misionera con el llamado de mi madre, con estos detalles del encuentro con Hele y algunos otros detalles más que ya tienen que ver con mi experiencia personal. Entonces, una editora que estaba en el público se acercó y me dijo: yo le ayudo a escribir el libro de su madre, y estamos en eso precisamente.
precisamente. De hecho, la razón de estar con GEL este fin de semana pasa también con la idea de hablar, de mirar fotos, de recuperar mucho de la información que ella tiene. Claro, de esa etapa de tu mamá, claro. Porque estamos abocados a plasmar esa historia. Pero claro, en medio de ese trabajo se me ocurrió decirle a la editora, mira, el libro que mi padre escribió está hecho, podríamos volverlo a editar. Y ella me dice, esto está hecho, yo lo corrijo, así que lo hemos actualizado, lo hemos corregido, le hemos añadido claro, un formato más moderno, una biografía de mi padre, pequeña al comienzo, lo hemos hecho los 4 hermanos, somos 5 hijos de mi padre, la mayor ya falleció, lo hemos escrito la biografía entre los 4 y hemos podido editarlo. El libro original se llamaba Probado y Aprobado, era el título que mi padre le puso y que mi hermana mayor le sugirió. Tenía un contenido muy emotivo para todos, pero como fue descatalogado, hubo otro autor español que aprovechó ese título. Y no con mala intención, seguramente ni se enteró, por supuesto, pero usó ese título. Entonces nosotros ya no lo podíamos usar. Entonces, en la última página del libro, mi padre hace una reflexión final y precisamente la titula así, Lo asombroso del libro de Job. Y cuando la editora estaba revisando y acabando de mirar el libro, me dijo, Walter, este es el título para la segunda edición. Y entonces, pues, por eso le hemos puesto este título. Y es un libro que está recibiendo comentarios de expertos y de comentaristas en España que me han dejado a mí maravillado. Tremendo. Porque está siendo de muchísima bendición. La gente que lo recibe, que lo lee, está encontrando precisamente la experiencia de un hombre que sufrió y que plasmó en las páginas de este libro su experiencia con Dios, ¿no? Y con el consuelo que él encontró y a la vez lo que él ha podido comunicar a lo largo de toda una vida. Mi padre falleció hace 8 años, en el 2016, y era su gran sueño. Yo no sé si Dios les permitirá a veces correr un poquito la ventana para mirar alguna de las cosas que pasan aquí, pero el sueño de él se ha cumplido, el libro se ha vuelto a editar y está al alcance de cualquiera que quiera gozar de la bendición que contiene y que él dejó plasmada en esas páginas. Tremendo, tremendo. Bueno, estamos charlando con Walter Hofkamp, hoy tengo que pensar mucho en los nombres, y Gele Telk, estamos charlando de estas historias de vida y cómo estas historias de vida se entrelazan. Queremos que usted se comunique con nosotros, vamos a poner nuestra vía de comunicación en pantalla, es el 11-2777-0000 y como siempre aclaramos, si nos escribe desde el exterior, más 54 911 2777 0000. Qué gusto enorme verte otra vez, Walter, una gran bendición. Un gozo especial, te dice Carlos García desde Verónica. Esto es en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, recibimos los mensajes, recibimos los mensajes. Contame un poco en qué momento deciden irse y cómo fue el proceso de llegar a España hace 30 años, ¿no me contabas? Bueno, tenía mucha ilusión también de venir a estos programas, precisamente por Juan Pablo también Bongarrá, porque su padre marcó también algo muy especial en ese proceso de salir a la obra misionera. Don José Bongarrá visitaba mi casa, visitaba Mendoza por asuntos de Agua Escondidas, donde está el centro comunitario, ya que mi padre era el representante legal ante el gobierno de Mendoza. Así que cuando don José llegaba, mi padre iba al aeropuerto, lo buscaba, lo llevaba a casa de gobierno, luego venían a comer a casa, luego iban a tomar la avioneta que los llevaba a Agua Escondidas, a Malargüe, y regresaban de allá, en fin. Cuando yo estaba a punto de, ya había sentido el llamado a la obra misionera, me encontré con don José comiendo en casa, uno de sus tantas visitas, y le pregunté, don José, ¿qué tengo que hacer? Porque otro pastor, don Guillermo Cook, un hombre también que dejó una impronta en la vida de muchas personas y que pastoreó iglesias de Mendoza, en Santiago del Estero, me había
había dicho un mes antes que lo mejor que yo podía hacer era irme. No te quedes al lado de tu padre porque es la iglesia que te vio nacer, te has criado allí. Haz experiencia afuera. Exacto, tienes que irte porque nadie es profeta en su propia tierra. Cuando viene don José me dice, lo mejor que puedes hacer es quedarte junto a tu padre. Es la mejor escuela para ti. ¿Y esos comentarios cruzados crearon claridad o confusión? Al contrario, los tomé con mucho respeto, pero dije, Señor, me lo tienes que mostrar tú. Más clarito. Claro. Hombres de Dios como estos, que yo respeto tanto, claro, los dos tenían autoridad, me están ¿no? dando Claro. consejos diferentes, ¿no? Claro. Y bueno, el Señor realmente lo hizo unos meses después, a través del Salmo 147, donde dice, Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Amén. Y ese texto saltó del Salmo para hacerme ver que mi lugar era quedarme ahí en Mendoza, junto a mi padre, pero al año ya estábamos pastoreando un montón de familias que habíamos ganado para Cristo en el norte de la ciudad de Mendoza, así que fuimos a trabajar, una de esas familias ofreció su casa, la iglesia que mi padre pastoreaba del Sargento Cabral, 234, tenía un terreno que habían donado para levantar allí una iglesia, entonces decidimos comenzar a centrarnos en ese lugar y allí fundamos la iglesia. El año 89 la iglesia fue reconocida como iglesia autónoma. Juan Valverde y Miriam, que eran íntimos amigos nuestros, de mi esposa Eli y yo, habían venido a colaborar con nosotros y la iglesia estaba progresando, estábamos levantando el templo que hoy se encuentra precisamente en la calle Italia, allí en Mendoza Norte, pero a lo largo de todo este proceso, especialmente después de hablar con don José, alguien nos habló de España y nos hizo notar la gran necesidad que había en España. Y era una época en que nosotros estábamos tan tiernitos, donde cada noticia que nos llegaba era, esto será el Señor, claro. Es que el Señor nos está abriendo una puerta. Y estuvimos 3 meses orando por España, porque una hermana que venía de misionera a España desde Argentina nos había insistido, venid a España que hay mucha necesidad. Pero aquello se apagó realmente porque faltaron las noticias y los informes de España nunca llegaron, y luego el Señor me lo confirmó, como he contado, por el Salmo 147. Tremendo. Pero a lo largo de estos 8 o 9 años, yo siempre había tenido en mi corazón el que tenía que salir de Mendoza, ¿no? Yo sentía que el Señor nos quería en otro sitio, que para ser misionero, como se dice, había que ir a la misión y eso había que buscar otros horizontes, ¿no? Y entonces llegó Samuel Pérez Millos, que prologa, el libro de tu papá. Ahora el libro. Yo estaba en plena juventud, 28 años, 30 años, me invitaban a las iglesias de Buenos Aires aquí a predicar, especialmente en la zona sur, venía mucho a trabajar en la zona sur, a conferencias, a campamentos, y en una de las casas donde yo me estaba hospedando lo invitaron a Samuel a tomar el té, que era en la casa de don Samuel Amenós, un hombre que ha sido muy conocido en las asambleas de hermanos en Buenos Aires. Y hablando con Samuel, le conté, le dije, ¿sabes que yo estuve orando por España? Y él me dijo, ¿quieres venirte a España? Yo te organizo una gira, necesitamos mano de obra. Y ahí volvió a surgir todo, que terminó concretándose en el año 1994, cuando Samuel hizo de nexo entre una iglesia concreta que llevaba muchos años sin pastor, que tenía un grupo de jóvenes precioso y que necesitaba liderazgo. Así que en medio de todo ese proceso, pues los hermanos de España supieron de nosotros a través de Samuel, que hizo de nexo con ellos y tal, y bueno, sentimos que el Señor nos estaba llamando de una forma muy concreta. Era básicamente un sentimiento de gran indignidad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí desde Mendoza? La respuesta a una iglesia que lleva
30 años sin pastor, que habían edificado una casa pastoral y que estaban hacía 5 años intentando llenarla. Entonces fue para nosotros realmente una sensación de quiénes somos nosotros, ¿no? Pero al día siguiente el Señor me habló a través de Jeremías 10, donde dice: el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. Amén. Y en la cita bíblica de la Biblia, que yo tenía una referencia, interreferencia, te llevaba a Juan 3, donde dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado de arriba. Y aquellos textos para mí fueron terminantes. Hermoso, qué lindo. Yo supe ese día de octubre de 1993 que nuestro lugar era España, aunque no conocía la iglesia, ni ellos me conocían a mí. Ellos luego en enero se pusieron en contacto conmigo y me llamaron y me dijeron: ¿usted sigue orando por nosotros? Y dije: sí, claro que sí. Y entonces dijeron: bueno, venga a predicar en las conferencias juveniles que hacía la iglesia, y sin ningún compromiso, por su parte ni por la nuestra. Entonces el pacto se puede romper si hay algo que no va bien. Pero bueno, yo viajé a España, estuve 40 días en la iglesia, comiendo en la casa de los hermanos, con mi álbum de fotos, porque llevé todo un informe de mi familia. Teníamos 4 hijos varones en ese momento, los seguimos teniendo. Sí, sí, eso que estaba a punto de decir. 4 niños de 4 a 12 años, y por eso dije que había que llenar la casa pastoral, porque la llenamos realmente. Y bueno, fue amor a primera vista realmente. Yo regresé de España en aquel mes de abril a organizar el traslado. Entramos, gracias a Samuel Pérez Millos también, con todo el tema legal, con residencia y de forma legal en España, y allí se inició nuestra andadura. Ahora en septiembre, el 14 de septiembre, cumpliremos 30 años de haber subido al avión en el aeropuerto de Mendoza. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Como Dios guía los caminos de uno, ¿no? Es como... Ni nos damos cuenta como a través de los años Dios está presente en cada minuto de nuestra vida y nos asombra con todo esto que nos pasa, con estas conexiones, con estas charlas, con estos encuentros, con los desencuentros, con todo lo que nos pasa, ¿no? Como Dios está... Yo nunca creí que iba a escribir un libro, y escribí un libro, y voy por el 4º ahora. Entonces a veces uno no tiene noción de lo que Dios puede hacer con uno. Lo que y el alcance que puede tener, es insospechado, ¿no? Claro, ni te imaginas lo que puede llegar a pasar. En realidad, Divina Adopción hace 16 años que salió y todavía yo no puedo creer lo que estoy viviendo. Es como que... ¿Cómo impacta la historia? Mi mente no alcanza a entender los designios de Dios. Y así como fueron 14 años en el hogar que fueron dolorosos, no fue una historia brillante, simpática. No era normal. Lo ideal es que uno esté con su mamá y con su papá, pero Dios tenía planes para mí que eran esos, y los que estoy viviendo ahora, que es recordar lo que vi en el hogar, lo que hizo Dios conmigo en mi vida, luego plasmarlo en el libro. Estamos hablando mucho del libro, fue el Día del Escritor ayer, ¿viste? Sí, estamos hablando de los libros. Es cierto, el libro en realidad sigue siendo todavía de bendición, y no puedo creer lo que Dios puso en mi corazón, que obedecí, que le di calce, lo hice, y acá estoy disfrutando de lo que Dios me dijo a mí que hiciera, que iba a ser de bendición. Así increíble, que, ¿no? Sí, increíble. Mencionabas vos, Walter, un texto, y venía a mi mente otro del libro de Proverbios, donde dice: podés hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Sí, amén. Amén. Así es, sí. Amén. Damos vuelta y es así. No hay otra manera de pensar. Y cuando obedecemos no nos va mal, nos va re bien, porque no hemos prevalecido. Absolutamente. Buenas noches, qué hermoso programa. Soy de Trelew, Chubut, y conocimos a Gele cuando nos visitó hace años atrás presentando su libro. Recordé su hermoso olor a Cristo. Gracias, soy Isabel. Ay, mi amor. De Delgado. Qué hermosa. Helen y Walter, emocionante historia donde la mano de Dios ha guiado
siempre. Qué bendición, saludos hermanos de Betty y Luis de Bursaco. Ah, Qué lindo. Saludos para ellos. Tuvimos el domingo juntos porque son de Bursaco, pero nos siguen en YouTube. Generalmente desde España. Tenemos un ministerio muy amplio a través de las redes sociales. Están apareciendo mientras charlamos. Cosa que ha hecho la pandemia, ¿no? La tecnología y un poco la pandemia, porque no nos imaginábamos que se nos abrirían estos caminos, y ellos, sabiendo que el domingo pasado estábamos en Bursaco, se acercaron a saludarnos, y fue muy emocionante vernos por primera vez. Claro, personalmente. A lo largo de estos años, contacto a través de las redes. Claro. Walter, una pregunta que me surge de lo que contás acerca de tu llegada a España es, tenemos la idea que lo que nosotros llamamos el primer mundo, esos países que tienen algunas ventajas sobre las nuestras, no tienen demasiado interés en Dios, no tienen demasiado interés en el Evangelio, ¿no? Asociamos la necesidad con el Evangelio y la falta de necesidad con el alejamiento del Evangelio. ¿Es así o no? Sí, ciertamente. Yo siempre digo una frase que alguna vez leí en algún libro por allí: no me gustan las crisis, pero me gustan las oportunidades que nos brindan, ¿no? Sea en nuestra vida personal o en la vida de las naciones o de las ciudades y tal, ¿no? Y realmente es así. Allí el bienestar económico con el que nos encontramos en el año 94 es completamente diferente a la realidad de hoy. Eso ha cambiado enormemente. Porque hoy hay más prosperidad que en aquel momento. Al contrario. Menos. La cosa ha bajado muchísimo. Ahora la situación económica se ha vuelto muy complicada. Este último año ha habido algo de inflación, cosa que no pasó en los 28 años que hemos vivido. Lo cual es escandaloso, claro. Claro, sí, vamos, y realmente ahora la situación está... Pero lo que quiero decir es que si bien la situación económica hace a la gente indiferente, cuando entran en crisis por otras situaciones, enfermedades o otro tipo de problemas, que el dinero no puede solucionar. Exacto, ahí es la oportunidad para llegar con el Evangelio. El pueblo español fue, como solemos a veces decir, vacunado contra el Evangelio durante la época de la dictadura. La mezcolanza del franquismo con el catolicismo fue un cóctel destructivo y que los vacunó contra todo interés espiritual. ¿Y por qué se comenta siempre que España es duro para aceptar a Cristo? Precisamente porque pues se comenta eso siempre. Sí, la gente tiene una religiosidad externa, es decir, porque tú en Semana Santa vas a una procesión, encuentras procesiones por todos lados y parece que tal, pero si hablas, yo tenía un programa de evangelismo y me llevaba siempre 2 jóvenes conmigo a evangelizar, a hacer encuestas en las plazas, y resulta que nos encontramos en una ocasión con una señora que nos dice: vengo de misa. Y estaba sentada en un banco, y entonces ella estaba muy dolorida porque había pasado una situación de la muerte de un ser querido, y entonces estaba muy quebrantada, y cuando le quisimos hablar del Señor, ella nos dijo: no, pero es que yo no creo que Dios exista. Y digo: pero usted no viene de la iglesia. Claro. Bueno, sí, voy, pero... Qué ignorancia, ¿no? Pero eso es lo que uno se encuentra, es decir... Una religiosidad que no afecta al día a día. Que es prácticamente más social. Y que no te bendice para nada. Cultural. Exacto, algo cultural que tal, y entonces realmente es difícil. Allí la evangelización actualmente, aunque hacemos actos públicos y salimos a repartir folletos, y ahora en el 2017, para celebrar los 500 años de la Reforma, una iglesia de Brasil nos ofrendó a nosotros allá 3.000 Nuevos Testamentos que los imprimimos y fuimos casa por casa de Cangas, donde está la iglesia actualmente, regalando el Nuevo Testamento con una carta, con folletos explicando la Reforma.
¿Y qué reacción hubo? Absolutamente ninguna. ¿Ninguna? No tengo una No. sola persona ¿En que haya serio? venido a la iglesia Producto de eso. porque me regalaste ese loco. Qué dureza, Dios Nada. mío. Y nos tomamos el trabajo de golpear puertas, de poner en los buzones y de ir... Entonces es real que es duro. Entonces sí, real. es muy duro. El evangelismo allá es más bien fruto de la relación. Correcto. Por ejemplo, mis hijos hoy evangelizan a los padres de sus compañeros en el colegio, Claro. mandan a los niños a fútbol. Esta semana nos mandaron una foto, la semana pasada, viendo la final del Madrid, de la Champions, porque parte de mi familia es forofa del Madrid, pues estaban allí con ellos, padres de los compañeritos, un matrimonio inconverso. Que esos niños también incluso vienen con mis nietos a casa. Nosotros les conocemos, han venido a muchas actividades. Mi nuera es solista del gospel, mi hijo trabaja también en el gospel, son músicos y tal, y son oportunidades que usamos para invitar. Y vienen, la gente viene. Claro. Cuando hay amistad, viene. Pero se declaran ateos. Qué cosa, Todavía. qué tremendo. Y te respetan, y te escuchan, y te ven la vida. Ahora, oramos por ellos y mantenemos la relación, porque sabemos que llegará el momento donde Dios nos permitirá entrar en una manera más concreta a sus corazones, ¿no? Absolutamente. Y como eso lo hacen los demás, es decir, no solo mis hijos, otros matrimonios de la iglesia, a los grupos de hogar, funcionamos así, y hay grupos de hogar que tienen matrimonios que les vienen a la casa, pero no les vienen a la iglesia. Claro, no claro. vienen a la iglesia, no quieren aceptar las invitaciones de la iglesia, pero vienen a casa. Usamos mucho las barbacoas, el asado, el comerse una buena sardina o unas buenas pizzas, y todo eso también genera el que las personas vengan a casa. Pero tenemos que trabajar básicamente así. O sea, si tú preguntas a la membresía cómo se han convertido, es a partir de la relación de exacto, la gente se convierte a partir de la relación. Qué Obviamente, bárbaro. como digo, no dejamos de hacer cosas que sean impactantes, que respalde el testimonio personal. Yo se lo digo a la iglesia, es decir, ¿para qué tenemos un coro gospel? Pues para ir a un buen teatro de 700 personas, aprovecharlo. presentar un programa excelente, con música excelente, donde tú puedas traer a tus amigos y que vean lo que tenemos. Que digan, esto vale la pena escucharlo, ¿no? Y es allí, o sea, la iglesia hace esos eventos públicos para respaldar el trabajo, porque tú puedes hacer un coro gospel en el auditorio de Cangas, poner carteles, salir con altavoces por el pueblo, pero contados con la mano los que vienen porque vinieron. Generalmente es por una relación, porque lo has invitado, porque le has regalado una entrada o porque has hecho un trabajo personal, ¿no? Y ese es el desafío. Gracias a Dios, en nuestra iglesia el año pasado bautizamos 4 gallegos, 4 gallegos adultos, personas ganadas para Cristo ya en una edad avanzada y que tomaron su decisión y se comprometieron públicamente. Ahora, cuando lleguemos dentro de 15 días, tenemos un culto de bautismo también, pero en este caso ya van a ser adolescentes. Pero se va a bautizar una chica que fue ganada en el ámbito universitario. Qué lindo. Hay jóvenes que trabajan en las universidades y esta chica aceptó a Cristo por las compañeras que la invitaron a una actividad especial, y muy emocionada y con lágrimas el último domingo que estuve, cuando dije vamos a hacer un culto de bautismo, si alguien que no se ha bautizado es el momento de tal, vino con lágrimas a decirme, yo llevo poquito tiempo, pero está siendo discipulada y quiero bautizarme. Así que va a ser parte de tremendo. Así que eso para nosotros es una fiesta, que no se bauticen. Nos encantaría que se bauticen 20 o 30, pero no es lo habitual. No es lo habitual. Mañana Walter y Eli vienen a un desayuno de mujeres reales en Pilar.
lugar. Entonces lo vamos a presentar como Matrimonio de España. Van a conocer el ministerio que hacemos nosotros una vez por mes, donde la gente se convierte en los restaurantes tomando café. Claro. Les hablamos y levantan la mano y dicen que quieren aceptar a Cristo. Así Tremendo. que la evangelización, como decía Walter, es tan importante ahora. Enorme. Aunque nos parece que es duro hacerlo, que no hay resultados, como decía él, igual hay que insistir. Como dice él, a veces una persona te asombra y viene y te cuenta su experiencia, y en realidad estamos viviendo un momento donde la gente necesita aceptar Más a que Cristo nunca. como su Salvador. Y Creo va a que es el surgir momento. de maneras muy distintas a las Sí, tradicionales. claro. ¿no? Hay una frase que a mí me encanta, Walter, que dice: habla de Cristo solo cuando te pregunten, pero viví de tal manera que todo el tiempo te pregunto. Ahí está. Claro, muy bien, muy bien. Sí. Maravilloso testimonio. Gele, doy clase, a preadolescentes y hemos trabajado sobre su testimonio de vida. Oh. Les mostré algunos videitos y los niños la aman mucho. Espero conocerla pronto. También oro por España. Muchas bendiciones para ambos invitados. Flor de San Antonio de Areco. Bien. De San Antonio de Areco. Qué lindo lugar. Qué lindo lugar. bueno. Quiero ir el otro feriado ahí. Ahí está. Walter, mientras charlábamos, porque me están haciendo señas de que esto se empieza a acabar, vamos a poner las redes. Contame, allí hay me hablaste del canal de YouTube, ¿no? Revive Iglesia Evangélica. ¿Qué es el nombre de tu congregación? Sí, sí. En ese canal hay mucho contenido, estamos todos los domingos publicando en directo y luego queda grabado el culto. Muy bien. Pero luego tenemos estudios bíblicos en la semana, discipulados. En el canal tenemos muchas alabanzas grabadas que de hecho se usaron en muchas iglesias de España y algunas de Argentina durante la pandemia. Los que no tenían músicos pues bajaban La las música de canciones allí y las utilizaban. Y bueno, el canal está ahí a disposición y esperamos que sea de bendición para todo el que lo pueda consultar. Muy bien. ¿Hay alguna otra red que pusimos? No, A ver. solamente Sí, esa. allí está mi Walter. correo electrónico, si alguien Walter me quiere arroba. escribir personalmente, encantado de recibir cualquier pregunta. Tengo un canal personal, pero el contenido mayor está en el de la iglesia, así que básicamente... Y si te quieren escribir, allí que me está. escriban Walter arroba hofcam.es. Muy bien, señor. muy bien. Bueno, proyectos estos días, entonces mañana van a estar Mañana en Pilar, en Vegas and Vegas, cafetería, hablando de Dios y hablando a las hermosas señoras de Argentina que tienen que aceptar a Cristo. Un momento precioso, así que siempre nos gusta hacer esta actividad. Tremendo, tremendo. Y el domingo va a estar en nuestra iglesia, ICO Casa de Oración, la iglesia que está sobre Juan Bautista Alberdi. Sí, claro. Que están Bobby Bermúdez, Gustavo Lamanowski y Daniel Paretti. Hago propaganda de mi iglesia también, que Me es una parece iglesia muy bien, mucha gente querida ahí impresionante. también. Ahí va a estar hablando Walter también el domingo acompañándonos. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y regresan cuando, Walter? El próximo martes. El próximo martes ya. Sí, el martes ya regresamos. Hemos estado en Chile 5 días, visitando amados hermanos también que hemos conocido a través de las redes. 3 semanas en Mendoza, renovando nuestro corazón con familia y con hermanos. Y retomando el acento, porque Sí, tenés ahora hay una mezcla un dejo de acento mendocino allá, ¿no? Ya se ríen mis hijos cuando me escuchan, porque ahora dice, ya estás mendocino, papi, otra vez. Claro, nos fuimos con 35 años. Claro. Yo llegué un 15 de septiembre y el 16 cumplí 35 años. Claro. Así que llegamos, como dice la canción, lo mejor de mi vida. Te lo he dado, Señor. Con toda la fuerza sí. a gastarla para servir al Señor y para su gloria ahí en España. Bueno, gracias por esta historia de vida que, como dije y les dije antes de empezar, inspiran enormemente, enormemente. Gracias, Gele, gracias, Walter, un placer venir. por este tiempo compartido. Un gusto haberte visto nuevamente y un gusto conocerte. Igualmente. Que el Señor los bendiga en todo, todo lo que tengan por delante. Gracias. Un gusto haber charlado con gracias. ustedes. Bueno, estamos a las puertas, como decíamos, del fin de semana, listos para empezar a disfrutarlo. Nos vamos a encontrar el lunes, 21 horas, aquí en La Puerta Abierta. Que tenga una excelente noche. Dios le bendiga. Chao. Amén.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán